Muy buen domingo, es el quinto domingo del tiempo de la Cuaresma, un tiempo que este domingo es especial para Bolivia porque es el domingo de la caridad. De hecho, los donativos que recogeremos de limosna en las celebraciones y en la misa serán para ayudar a las familias inundadas de nuestra región. La invitación es que podamos todos aportar con generosidad, hasta en especie, si es posible. Está muy bien que sea esto lo que llevamos hasta el altar en el momento del ofertorio, propio para las familias inundadas, que se vea que la comunidad cristiana es una comunidad solidaria. Cierto, llegamos a este domingo donde pasamos más tiempo en las colas que en el trabajo por el problema de la gasolina, y eso está causando empobrecimiento, mientras que las inundaciones en la tierra productiva, sobre todo de Santa Cruz, con las pérdidas económicas que hay a causa de esto y la falta de combustible que dificulta salvar ganado como salvar cosecha, sabemos que provocará un aumento de precios que va a incidir en la pobreza del país. Preocupaciones que nos acompañan al encuentro con la palabra de Dios. Evangelio. Lectura del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 8, versículos del 1 al 11. En aquel tiempo, Jesús se retiró al monte de los Olivos y al amanecer se presentó de nuevo en el templo, donde la multitud se le acercaba, y él, sentado entre ellos, les enseñaba. Entonces los escribas y fariseos le llevaron a una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola frente a él, le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en flagrante adulterio. Moisés nos manda en la ley apedrear a estas mujeres. ¿Tú qué dices? Le preguntaban esto para ponerle una trampa y poder acusarlo. Pero Jesús se agachó y se puso a escribir en el suelo con el dedo. Pero como insistían en su pregunta, se incorporó y les dijo: Aquel de ustedes que no tenga pecado, que le tire la primera piedra. Se volvió a agachar y siguió escribiendo en el suelo. Al oír aquellas palabras, los acusadores comenzaron a escabullirse uno tras otro, empezando por los más viejos, hasta que dejaron solos a Jesús y a la mujer, que estaba de pie, junto a él. Entonces Jesús se enderezó y le preguntó: Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Nadie te ha condenado? Ella le contestó: Nadie, Señor. Y Jesús le dijo: Tampoco yo te condeno. Vete y ya no vuelvas a pecar. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La palabra de este Evangelio es muy particular. Este texto que está en el Evangelio de Juan, en realidad ya la mayoría de los estudiosos indican que fue probablemente escrito por Lucas, y lo ya ubicaron también donde podía estar este texto en el Evangelio de Lucas. Cierto es que por los primeros 200 años estaba en muchos manuscritos, pero en muchos también faltaba. Probablemente había un problema de fondo, una visión en la cual Jesús no condena a la mujer adúltera, y esto ponía en dificultad a la primera comunidad cristiana, y todo esto en torno al hecho que no quería promover en el nombre de Jesucristo una vida libertina o libertaria, y esto hizo que en varios manuscritos desapareció este texto hasta ser oficialmente reconocido y puesto en el Evangelio de Juan. Fuese nomás que por la autoridad que Jesús manifiesta adentro de este texto, y mientras como contenido y todo el aspecto de la misericordia que manifiesta, seguramente es un texto que va después del capítulo 15 de Lucas, propio el aspecto de la misericordia que meditamos en el domingo pasado. Esta es un poco la historia de este texto,
muy particular del encuentro con Jesús y la adúltera. Tenemos que tomar en cuenta que Jesús está en el templo y subraya el Evangelio de Juan que viene Jesús desde el Monte de los Olivos hacia el templo, y esto hace pensar por todo el contexto que la llegada de Jesús viene del este. Es en los profetas la indicación que Dios hará surgir su luz desde el este, que iluminará la ciudad de Dios. Aquí entonces Juan, o mejor Lucas, que escribe este relato del Evangelio, indica exactamente esto, que Jesús en la mañana está entrando a Jerusalén desde el este, desde el Monte de los Olivos, como a decirnos, esta es la luz que de verdad ilumina la vida de las personas y la ciudad de Dios. Cerca de la explanada del templo donde está Jesús, había el lugar del Sanedrín donde se juzgaba, y había el lugar donde se expresaba el juicio respecto sobre todo a las mujeres. Jesús está muy cerca de esto, pero cuando había una condena, esta se demandaba al Sanedrín para ser ratificada. Jesús está en esta explanada cerca del lugar de donde juzgaban a las mujeres, y le traen la mujer sorprendida en adulterio. Es interesante, bien espontáneo decir, ¿y el hombre qué? Si ella estaba cometiendo adulterio, ¿por qué no han traído el hombre? No es un deseo de un juicio moral de Jesús, sino más bien es el intento de crear una trampa a Jesús mismo. No es ninguna voluntad de un juicio ético. Y Jesús se da cuenta. Por otro lado, cabe destacar que sí, ciertamente la ley de Moisés hablaba de lapidar, pero en muy pocos casos esto sucedía. Normalmente se daba un castigo definitivo, un castigo importante, pero no se lapidaban las personas. Pero la provocación a Jesús es esta, de un juicio inmisericordia, porque toda su predicación de la bondad de Dios, del Dios que perdona, se caiga o para no contradecir la ley de Moisés, que es una ley que viene de Dios. Es interesante que la ley de Moisés, los mandamientos, son tablas de piedra sobre que Dios escribió con su dedo, y aquí viene la imagen de Jesús que se pone a escribir al piso, y alguien decía que escribía los pecados de la gente que estaba ahí, por eso se marchan. Quien es más sabio reconoce que no está en la tierra, está en un piso con azulejos de grandes por el templo de Jerusalén. Entonces Jesús está escribiendo con su dedo sobre roca, recordando entonces los mandamientos y la ley de Dios, encima que era la fiesta de las campanas, de las tiendas, que recordaba exactamente cuando el pueblo de Israel vivió en el desierto, y ahí en el desierto recibió la ley de Dios. Entonces, otro señal, Jesús está indicando cuál es la verdadera ley que Él quiere proponer, una ley escrita en roca, como los mandamientos, es la ley de la misericordia. Es interesante notar lo siguiente, cuando ellos le traen la mujer encontrada en adulterio, en realidad está metiéndole delante la situación. Una situación después en que al final están obligados ellos mismos a reconocerse como pecadores. Quien está sin pecado tire la primera piedra, y se marchan. ¿Por qué? Porque reconocen que no son más inocentes de esta mujer. Cuando vamos de un lado al otro del mundo condenando, o en el país condenando, metiendo juicio, tendríamos que tener algo más de honestidad y de sinceridad. Y Jesús, por otro lado, hace que no se escondan en esta manada, en esta jauría de perros o de lobos, y donde se esconden y tiran la piedra y no asumen responsabilidad. Ha sido la masa, ha sido toda la gente, ha sido la muchedumbre. Jesús invita a cada uno a confrontarse con su conciencia, entonces hace silencio, no responde a la provocación. Y cuando le insisten, le da esta sentencia, que es de verdad una sentencia, que es una sentencia que se responde: si quieren ser inmisericordias, mírense a sí mismos sin misericordia. Quien está sin pecado, que tire la primera piedra.
Y entonces la conciencia de cada uno que está portado no a esconderse en la muchedumbre, sino a saber que se está jugando dentro de la muchedumbre en primera persona y a reconocer entonces su necesidad de misericordia. Se irán uno a uno hasta llegar a esta imagen que Santo Agustín nos presenta, la persona necesitada de misericordia y la miseranda, la misericordianda, podríamos decir, y la misericordia que es Jesús. Y es interesante, esta mujer no se baja, no se arrodilla, no pide perdón, queda de pie, lo subraya el Evangelio, y Jesús de maestro sentado se pone de pie frente a ella, como a decir, tienes una dignidad, yo te perdono, te hago libre de retomar tu camino, busca de hacerlo en absoluta libertad, porque tu pecado no te amarre y vayas a construir relaciones nuevas, relaciones de verdadera belleza, de verdadero amor, de verdadera relaciones sociales, porque el adulterio rompe también las relaciones sociales. Vayas a construir una sociedad nueva, porque tienes la dignidad y la capacidad de hacerlo. Te lleno el corazón y te lleno los ojos de esta misericordia. Que podamos ir a construir esta sociedad nueva con misericordia y compromiso a que sea una verdadera sociedad de vida. Buen domingo. Arrastrada a tu presencia, todavía cargada de su pecado, aplastada de vergüenza, a la merced de piedras ya en las manos. La jauría vociferante por exaltada condena, los golpes y empujones te la pusieron enfrente para hacerte juez de cómplice sentencia, con inmisericordia condena. El que no tenga pecado fue tu juicio para ellos, palabras que dejaste hundir en los corazones y retumbaron en un frío silencio. Cayeron las piedras de las manos, desaparecieron en la anónima explanada del templo, porque en ruidos ecos de conciencia hubiesen sido piedras sobre ellos. Señor, hallaste así nuestros adulterios, porque todo pecado estafa al amor, y esta manada se reconoció traicionera de igual humanidad. Entonces tus ojos se pusieron en ella, la miserable y la misericordia se miraron, tu amor por su dignidad, tu rescate hacia su libertad. Señor, también cargo mis traiciones, por eso ruego te levantes por mí y pongas tus ojos en los míos para devolverme humanidad. Amén.